Hola, ¿cómo están? Espero en el Señor que se encuentren todos bien. Nos da gusto que nos acompañen en este nuestro devocional de miércoles, aquí por medio del canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Damos gracias a Dios de que nos permite estar pues aquí reunidos para escuchar su palabra, para aprender más de su palabra, para ser moldeados de acuerdo a su palabra. Y pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes de nuevo en este nuestro devocional de miércoles. Pues hermanos, queremos seguir dándoles este anuncio. Acuérdense que este próximo domingo 14 de noviembre ya nos vamos a congregar todos de una manera indistinta. Nos vamos a congregar de una manera indistinta, así que a las 11 hay que llegar un poquito antes de las 11 de la mañana para que se nos asigne el lugar. Este próximo domingo, antes de las 11 de la mañana, todos a congregarse de manera indistinta. Es decir, no va a haber distinción de apellidos, sino vamos a ya reunir todos. Vamos a cumplir o a volver a cumplir el mandato de congregarnos, hermanos, y ser obedientes al Señor. Y recuerden que les decía yo el fin de semana que si llegase a ver de acuerdo a las autoridades y los médicos, la ciencia, otro llamado a confinamiento, tengan ustedes con toda seguridad que vamos a cuidar ese detalle y lo volveremos a hacer, pero mientras esto no es así, ya que tenemos la oportunidad de reunirnos y de congregarnos, tenemos que ser obedientes al Señor. Y pues el sábado tenemos nuestra reunión de jóvenes, recuerden que es 4:30 y los jóvenes mandan la liga. Y este mismo sábado, que va a ser 13 de noviembre, vamos a tener la segunda clase de nuestro curso sabatino sobre los dones espirituales. Ahora vamos a ver su propósito, una manera más abierta del propósito de los dones espirituales. Lo vimos el sábado anterior, vimos qué son los dones espirituales según las escrituras y ahora vamos a ver el propósito de los dones espirituales. Así que están todos invitados, sábado 13 de noviembre, 4:30, reunión de jóvenes, pidan la liga y a las 6:30 de este próximo sábado 13, 6:30 de la tarde, vamos a tener nuestro curso sabatino con dones espirituales, el propósito de los dones espirituales. Y el domingo a las 11 de la mañana, reitero, todos nos reunimos como habitualmente lo veníamos haciendo antes de la pandemia. Así que animados hermanos, sirviendo al Señor, glorificando su nombre. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo de oración en las manos de nuestro Dios. Que Dios nos dé dirección. Padre, exaltamos y glorificamos tu nombre porque no hay Dios tan grande, tan maravilloso como tú, bendito Padre que haya hecho las obras y las maravillas como tú, bendito Dios. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Reconocemos que de muchas maneras, Dios eterno, hemos pecado contra ti. Y Padre Celestial, arrepentidos, confesando nuestro pecado, te rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad, por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que salud, vida, provisión, no nos hace falta nada, Señor. Eres fiel y verdadero y agradecemos enormemente precisamente tu fidelidad, tu gracia y tu misericordia. Agradecemos también, Señor, que tú guardas, Señor, y bendices y prosperas en el trabajo, en la empresa y en toda actividad que tú nos has dado económicamente, Señor, para solventar las necesidades de nuestra familia, pero también para ser fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas y este ministerio pueda seguir adelante. Te pido que tú bendigas y prosperes a todos nuestros hermanos, familiares y amigos que están siendo fieles con sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Y Padre Celestial, quiero rogarte que este tiempo de reflexión de tu palabra sea precisamente tu palabra quien, suministrados por tu Espíritu Santo, nos lleve precisamente a tomar el ejercicio, el hábito de la autoexaminación para caminar correctamente delante de ti, guiados por tu palabra y por tu Espíritu. En tus manos lo pongo en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, si ustedes recuerdan, el domingo tuvimos una predicación sobre juzgando justamente o juzgando de una manera correcta, ¿verdad? Juzgando con sano juicio. Y hablábamos, hermanos, que según las escrituras, ahí en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, los primeros 5 versículos, nos habla de que primero tenemos que sacar la viga de nuestro ojo antes de juzgar, ¿verdad? A otras personas. Mencionábamos también el término hater, que está de moda, que el hater es esa persona que lanza mensajes
hermanos, no solamente de odios, no solamente es eso, sino un hater es una persona que critica sin base, que de alguna manera lanza palabras ofensivas o detractoras contra una persona con la cual no tiene afinidad, ¿verdad? Y juzga injustamente, ¿verdad? Entonces, esto es un hater. Para no caer, hermanos, en el juicio injusto, para sacar la viga de nuestro ojo, nosotros debemos entonces que, ahora vamos a ver el tema, hay que autoexaminarnos. Y ese es un mandato en la Escritura. Así que quiero que ustedes me acompañen, por favor, ahí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11. Y el objeto de nuestro estudio, hermanos, va a ser el versículo 31 y 32, aunque les voy a dar también el contexto. Así que ahí en casa, por favor, primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 31 al 32, ¿verdad? Y dice el texto, 1 Corintios 11, 31 al 32, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si pues nos examinásemos, más bien si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces hay un propósito por lo cual la Biblia, el apóstol Pablo, Dios por medio de su palabra, aquí en estas porciones del Nuevo Testamento, nos instan, nos animan a tomar ese hábito, ese ejercicio de la autoexaminación, la autorreflexión, la introspección propia, para que nosotros, hermanos, podamos juzgar con sano juicio antes, ¿verdad?, de juzgar a otras personas. Primero hay que evaluar nuestra propia vida, por lo cual, hermanos, es importante caer o entrar o acuñar, adquirir este hábito de la autoexaminación, autorreflexión, ¿verdad? Entonces, aquí el contexto está, hermanos, de este pasaje, está en cuanto a la práctica de la Santa Cena, ¿verdad? Cuando nosotros como creyentes, tomando los elementos del pan y el vino o el jugo de uva como simbolismo, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, que es el pan, y la sangre, que es el jugo de uva o la copa de vino, como simbolismo participamos de esta cena del Señor porque conmemoramos su muerte y resurrección. Él se entregó en su cuerpo y su sangre y son celebrados o conmemorados, ¿verdad?, en el pan y el vino. Para poder participar de la Santa Cena, nos invita el texto a que entremos en un ejercicio de autoevaluación, de autoexaminación, de introspección, ¿verdad?, para que podamos nosotros participar de la Santa Cena, porque es importante realizarlo, pues porque para Dios, hermanos, no es agradable que uno participe de la Santa Cena de una manera injusta o indebida. De hecho, les leo desde el versículo 27, dice el apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, refiriéndose, por supuesto, a la Santa Cena, dice el texto, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, observen, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y aquí viene el texto, las porciones que vamos a estudiar con mayor detalle en estos momentos, que dice, sí pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, hermanos, para participar de la Santa Cena tenemos que hacer una autoexaminación, hay que probarnos. El término griego es interesante porque es diacrino, ¿verdad? Y diacrino está hablando, hermanos, de un ejercicio crítico, una autocrítica, ¿verdad? Diacrino es precisamente un ejercicio crítico, evaluar, discernir, sopesar, examinar, y es lo que nosotros tenemos que hacer antes de juzgar a otra persona. Y estoy tomando este texto que está en el contexto de la Santa Cena, pero es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, en nuestro caminar cristiano ante Dios es más importante cómo estamos nosotros delante de Él que el que nosotros ocupemos energías, pensamientos y emociones en cómo están los demás o lo que me hicieron los demás. No, ante Dios lo más importante es que nosotros hagamos ese ejercicio, ese hábito de autoexaminación, porque para Él lo importante es cómo estamos hoy
delante de Él, el no cómo están los demás ante Él. Así que no sigamos canalizando fuerzas, energías, emociones en lo que me hicieron los demás o en lo que están o dejan de hacer los demás, sino hoy. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Aprovechando, hermanos, les quiero decir que como estamos en este contexto de la Santa Cena, ¿verdad? Pues quiero avisarles que nada más vamos a confirmar si va a ser por ahí en 1 o 2 semanas. Vamos a tomar ya juntos, estando todos reunidos, toda la Iglesia Bautista Peniel reunidos, vamos allá a participar de la Santa Cena después de casi 2 años, o año 9 meses, año 10 meses, de que no participamos de la Santa Cena. Una buena noticia para todos ustedes. Así que, hermanos, tenemos de aquí al final de mes, a finales de noviembre, para que ustedes y yo nos pongamos a cuentas con Dios, corrijamos estos aspectos de nuestra vida, renunciemos a ese pecado y esos malos hábitos que hemos adquirido o que hemos acuñado, hermanos, y nos pongamos a cuentas unos a otros. Así que, hermanos, esto lo tenemos que hacer diario, pero debido a que lleva tiempo que no hemos participado de la Santa Cena, les invito, les exhorto a todos ustedes a que no les quiero decir bien el día o la fecha porque tienen que estar preparados, pero sí les puedo decir que a finales de noviembre, hermanos, vamos a participar la Iglesia Bautista Peniel, haremos nuestra primera Santa Cena después de casi 1 año, 10 meses de estar en pandemia y no de haber participado o conmemorado la Santa Cena. Así que, hermano, hermana, familiar, amigo, tienes tiempo para de aquí a finales de noviembre, para que tú te pongas a cuentas con Dios, renuncies a aquel pecado, corrijas tu vida y te pongas a cuentas con algún hermano, hermana, familiar, amigo, cualquier persona con la cual hayas adquirido un conflicto. Hay que ponerse a cuentas porque esta palabra va a ser aplicado. De nuevo dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Así que, hermanos, pues hay que examinarnos a nosotros mismos, hay que entrar en este estado de introspección o de autoanálisis, de ahí viene el término diacrino, que es, que es un estado de autocrítica, ¿verdad? En la cual tenemos que evaluar, sopesar y poner delante de Dios nuestros actos, el cómo estamos caminando delante de Él para ser aceptos ante sus ojos. Y vamos a ver, hermanos, pues 3 puntos. Primero, hermanos, es que un autoexamen de nuestro testimonio y conducta nos evitará caer en juicio ante Dios. Es algo bien importante, porque si la pregunta es, ¿por qué yo tengo que hacer un acto de autoexaminación o evaluación, introspección? Es porque un autoexamen de nuestro propio testimonio, nuestra conducta, de nuestro caminar delante de Dios, va a evitar que nosotros caigamos en juicio ante Dios. Algunos preguntan, ¿ya siendo salvos el creyente puede caer en un estado de juicio? Sí. Y hay que hacer diferencia, hay que discernir, hermanos. Una cosa es caer en juicio delante de Dios, otra cosa es ser condenado. Dice Romanos 8:1 que para todo aquel que está en Cristo no hay condenación. ¿Ok? Entonces hay que hacer diferencia para que esto no suene a contradicción teológica. ¿Ok? Siendo ya cristianos, siendo ya salvos, habiendo puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, nosotros, amados hermanos, podemos caer en un estado de juicio. Dios nos puede colocar en un estado de juicio a causa de nuestro pecado, nuestra falta de arrepentimiento y nuestro mal testimonio. Entonces, hermanos, esto es una realidad ante el Señor, por lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es tomar este ejercicio de hacer una autoexaminación propia, ¿verdad? Para evitar caer en juicio ante Dios. Dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, si nosotros parafraseamos, hermanos, al contrario, este texto, podríamos leerlo así: si pues no nos examinásemos, caeremos en juicio delante de Dios. Entonces, el hacer un ejercicio de autoexaminación, amados hermanos, va a evitar que ustedes y yo, cualquiera de nosotros, a falta de arrepentimiento, de estar renunciando a un pecado o tener una vida de mal testimonio y de tropiezo ante los demás, caigamos en las manos del Señor y caigamos en juicio. ¿Qué es caer en juicio? ¿Verdad? Que es crina, esa es la palabra crino en el griego. Juicio es caer precisamente en aquel momento en el cual Dios está juzgando de una manera legal, de acuerdo a su ley moral, está juzgando la vida de la persona o del creyente para
llevarle precisamente ya sea a la disciplina o el castigo a causa de su, otra vez reitero, falta de arrepentimiento, de renuncia de un pecado, mal hábito o de dar mal testimonio o ser de tropiezo. El juicio entonces es Dios mete en un proceso de evaluación y de castigo al creyente en disciplina a causa de su falta de arrepentimiento y cambio de conducta, ¿ok? Eso es el juicio en el cual caen los creyentes. No es el juicio de los incrédulos. Más adelantito, hermanos, voy a hablar la diferencia entre el juicio del creyente y el juicio de los incrédulos, ¿ok? Pero hablando entre cristianos, de aquellos que hemos nacido de nuevo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, hermanos, hermanas, familiares y amigos, un autoexamen de nuestro testimonio y conducta nos va a evitar dolores de cabeza, nos va a evitar caer en juicio ante la poderosa mano de Dios. Fíjense, dice la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 4 al 5, dice el texto, así que cada uno someta a prueba, diacrino, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de en otro, ¿verdad? Porque cada uno llevará su propia carga. Repito el texto, perdón, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que hermanos, antes de que nosotros nos pongamos a juzgar o nos volvamos a poner de haters ante otras personas, hay que hacer una autoevaluación y asegurarnos que nosotros sí estamos caminando bien delante de Dios y no seguir canalizando nuestras energías, nuestras emociones en lo que hizo o ha dejado de hacer otra persona. Y muy importante, ¿ok? Ante Dios, hermanos, Él nos va a pedir cuentas de lo que tú y yo hemos hecho. Él no te va a pedir cuentas de lo que ha hecho otra persona, sino de lo que tú mismo o tú misma has hecho. Así que canalicemos, amados hermanos, nuestras emociones, nuestras energías, pensamientos, emociones, decisiones en una autoevaluación, autoexaminación, introspección propia, para que Dios juzgue nuestro corazón antes de que juzgue nuestra vida y nos someta en un estado de juicio, hermanos, prueba o castigo, ¿ok? Dice, también regresamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 al 29, repito, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tengo que ocupar mis energías en eso, hermanos. Imagínense, estoy ocupando mi tiempo, mis energías, mis emociones en juzgar, en criticar, en estar señalando a otra persona que me ha lastimado, que me ha defraudado, que me ha causado daño, o simplemente porque no me parece cómo viven los demás, estoy ocupando ese tiempo en mí, y si yo voy a estar encaminando con el Señor y luego voy a participar de la Santa Cena, hermanos, perdí tiempo tan valioso que el que va a caer en juicio voy a ser yo, no la persona en la cual estoy ocupando mis energías y emociones para juzgarla y señalarla. Así que cuidado, hermanos, pongámonos atentos, estemos despiertos, porque es principalmente ante Dios más importante canalizar nuestras energías en cómo Dios quiere que seamos, cómo nos quiere transformar y en qué tenemos que renunciar, en no lo que tienen que hacer los demás o lo que me hicieron los demás, porque Dios es un juez justo. Así que, hermanos, primer punto, un autoexamen de nuestra testimonio y conducta nos evitará caer en un juicio ante Dios, ¿ok? También, hermanos, vamos a un segundo punto, y es que el juicio de Dios para sus hijos es para moldearnos a su santidad. Cuando yo no me arrepentí, cuando yo no renuncié al pecado, cuando yo seguí manteniendo un mal testimonio y una vida de tropiezo, entonces, debido a esto, a que no me autoexaminé y no permití que el Señor cambiara esto en mi vida y yo haya decidido cambiar y renunciar a esos aspectos negativos de mi vida, por supuesto Dios va a ejercer su mano dura conmigo porque soy su hijo o su hija, y Dios al que ama castiga como el Padre al Hijo. Dice 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Ahora, ¿por qué es que Dios o para qué Dios? Bueno, vamos a hacerlo de estas dos formas.
Primero, ¿por qué Dios castiga nos castiga? Y porque hay quienes enseñan que Dios no castiga. Esto no es lo que enseña la Escritura. ¿Por qué Dios castiga y para qué Dios castiga a sus hijos? Hablando de cristianos. Entonces, ¿por qué Dios castiga a sus hijos y para qué Dios castiga a sus hijos? Vamos a verlo en Hebreos capítulo 12, del versículo 7 al 10. Hebreos 12, 7 al 10, dice el texto: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente nuestros padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les pareciera, pero a este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ok? Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermanos, ¿por qué? Primero vamos a ver por qué Dios disciplina a los cristianos, porque somos sus hijos. Y si Dios no nos disciplinara, hermanos, nosotros no tenemos relación con Dios mediante Cristo, pero mediante Cristo nos has adoptado como sus hijos, legalmente adoptados como sus hijos, así que como somos sus hijos adoptivos, por su gran amor que nos tiene, Dios por eso nos disciplina y nos corrige. ¿Para qué nos disciplina y nos corrige? Ya siendo sus hijos, tenía una relación íntima con Él, nos disciplina para hacernos participar de su carácter, de su santidad. Dice el versículo 10, que nuestros padres nos disciplinaban por pocos días como mejor les parecía, pero Dios dice, nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su carácter santo, hermanos. Así que, ¿por qué Dios nos disciplina a los cristianos? ¿Por qué castiga a los cristianos? Porque no es amor, no, es tanto el amor que Dios nos tiene que como un padre a los hijos nos ama y por eso es que nos disciplina y nos castiga. ¿Y para qué nos disciplina y nos castiga? A causa de nuestra falta de arrepentimiento y cambio, pues para hacernos participar de su carácter santo. Así que, hermanos, el juicio de Dios cuando viene sobre la vida del creyente que no quiso examinar su vida, arrepentirse y realizar cambios, es para moldearnos a su imagen, a su santidad. Y para hacer esto, hermanos, Dios pone en juicio a cada uno de sus hijos que no se arrepiente y no hace cambios. En el punto número 3 es que el juicio de Dios para sus hijos nos evita pasar por la condenación del juicio final. Dice el texto ahí en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32, dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Pero el 32 dice: más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. ¿Por qué Dios entonces castiga como segunda razón a sus hijos o disciplina a sus hijos? Porque siendo sus hijos, nosotros nada más pasaremos bajo juicio para ser moldeados a su imagen, mientras al contrario, los incrédulos son castigados, pero ellos van a ser objeto del juicio final, el cual los lleva para condenación. Mientras el juicio para los creyentes es para moldear a la imagen de Dios, el juicio para el incrédulo es para llevar a condenación. Y te lo voy a mostrar con las escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, ¿verdad?, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el juicio de Dios para sus hijos, los creyentes, nos evita pasar por la condenación del juicio final. Así que el juicio para los creyentes es para moldearnos a su santidad mediante el castigo, la disciplina. Y ahora vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, que el juicio para los incrédulos va a ser para condenación. ¿Ok? Apocalipsis 20, versículos 11 al 20, el 15, perdón, dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, no dice la iglesia, no dice los vivos, dice los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los muertos, la iglesia está viva, está transformada, glorificada. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego eterno, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. Así que, hermanos,
El juicio de Dios para sus hijos es, hermanos, para evitar que nosotros pasemos por la condenación eterna. Por lo cual, entonces, otra vez, el juicio de Dios o el castigo de Dios para sus hijos es para moldearles y transformarles a su carácter santo, ¿verdad? Por eso nos pasa sobre juicio, castigo, prueba o disciplina, mientras a diferencia que los incrédulos, el juicio de los incrédulos es para condenación. Así que, hermanos, es importante que todos y cada uno de nosotros nos autoexaminemos, hagamos una autoevaluación o introspección, en vez de estar tomando nuestras energías en juzgar a otros, en señalar a otros, tomemos energías, hermanos, tomemos ánimo para autoexaminarnos y poner nuestra vida delante de Dios, que la sopese para que seamos agradables delante de Él. Porque un autoexamen de nuestro testimonio y nuestra conducta nos invitará a caer en el juicio de Dios. Pero si nosotros no nos autoexaminamos y no nos arrepentimos y hacemos cambios, debemos saber que el juicio de Dios para sus hijos es para hacernos participar de su santidad, para moldearnos a su imagen. Y para eso Dios utiliza el castigo y la disciplina para sus hijos. Recuerden, el castigo o el juicio de Dios para sus hijos no es el mismo juicio para los incrédulos. Para nosotros es para llevarnos a su santidad y para el incrédulo es para condenación. Bueno, hermanos, hermanas, familiares y amigos, espero que esta reflexión haya sido de ayuda, haya sido de edificación para todos ustedes. Nos vemos el fin de semana. Recuerden, próximo domingo todos ya nos reunimos y prepárense porque en unas o 2 semanas más ya vamos a participar de la Santa Cena después de 1 año, 10 meses que no lo habíamos hecho. Bendiciones, hermanos. Cuídense. Nos vemos el fin de semana. Hasta pronto.